En 1973, el presidente de General Motors miró un motor de Honda y dijo que no le veía ningún potencial para un coche de verdad. General Motors controlaba el 45% del mercado automovilístico estadounidense. Honda tenía menos de un cuarto del 1%, pero el fundador de Honda se lo tomó como algo personal. Envió un Chevy Impala a Japón, instaló su tecnología de combustión limpia en su motor V8 y lo mandó de vuelta a la EPA. Pasó todas las pruebas. Entonces, ¿cómo un hombre que empezó atando motores sobrantes a bicicletas acabó construyendo el coche más vendido de Estados Unidos? Para responder a eso, tenemos que remontarnos a un niño en el Japón rural que una vez persiguió un coche por la carretera porque no podía entender cómo se movía solo. Soichiro Honda nació en 1906 en Shizuoka, hijo de un herrero que reparaba bicicletas como trabajo extra. Su madre era tejedora. No tenía ningún interés en la escuela. Y una vez talló un sello familiar falso de una cubierta de goma de un pedal de bicicleta para falsificar los sellos de su boletín de notas. Era, por donde se le mirara, un estudiante terrible. Pero las máquinas lo fascinaban. Cuando un Ford Model T pasó por su aldea, el joven Soichiro lo persiguió por la carretera tan lejos como sus piernas se lo permitieron. Años después, diría que nunca pudo olvidar el olor de su aceite de motor, que para él olía como perfume. A los 15 años, dejó su hogar rumbo a Tokio sin educación formal y consiguió un puesto de aprendiz en un taller de reparación de automóviles llamado Art Shokai. Pasó 6 años allí, aprendiendo haciendo, soldando, forjando y reconstruyendo motores con sus propias manos. A los 22 había abierto su propio taller de reparación en Hamamatsu, pero Soichiro no se conformaba con arreglar coches. Quería construirlos. Las carreras se convirtieron en su obsesión, construyendo sus propios coches a partir de viejos motores de avión, y en 1936 estableció un récord de velocidad japonés que se mantuvo durante años. El accidente que puso fin a su carrera como piloto le costó el ojo izquierdo. Su hermano también resultó herido. Después de aquello, Soichiro dejó de conducir. Entonces, ¿qué hace un hombre que vive por la velocidad cuando ya no puede correr? En su lugar, se volcó en la manufactura. En 1937, fundó una empresa llamada Tokai Seiki para producir segmentos de pistón para Toyota. Los primeros productos eran terribles y Toyota los rechazó. Honda tuvo que volver a estudiar, asistiendo a clases de ingeniería que nunca terminó, y visitando fábricas por todo Japón para aprender los propios métodos de control de calidad de Toyota. Para 1941, había descubierto cómo producir segmentos de pistón en masa en líneas automatizadas, incluso utilizando trabajadores no cualificados en tiempos de guerra. Para un hombre sin título de ingeniería, fue un logro extraordinario, pero nada de aquello iba a durar. Los bombarderos B-29 estadounidenses destruyeron una de sus plantas en 1944. Un terremoto derrumbó otra en 1945. Soichiro vendió lo que quedaba a Toyota por 450,000 yenes y usó el dinero para empezar de nuevo. En octubre de 1946, con 12 trabajadores y un cobertizo de madera no más grande que un garaje para 2 coches, fundó el Instituto de Investigación Técnica Honda. Japón estaba en ruinas, la gente necesitaba transporte barato y las bicicletas eran la forma más común de desplazarse. Pero Honda tenía una idea diferente. Quería ponerles motores. Soichiro consiguió 500 motores generadores militares sobrantes, del tipo construido para radios portátiles, y empezó a atornillarlos a cuadros de bicicleta. Eran ruidosos, humeantes y rudimentarios. La gente llamó al primero la chimenea por su escape, pero se vendían porque llevaban a la gente a donde necesitaba ir. Cuando los motores sobrantes se agotaron, Honda construyó su propia copia, y luego construyó uno mejor. En 1948, se asoció con Takeo Fujisawa, un empresario con el instinto comercial que a Soichiro le faltaba, y juntos constituyeron Honda Motor Company.
Tenían 34 empleados. ¿Podía una empresa tan pequeña, en un país que aún se reconstruía tras la guerra, realmente competir en el escenario mundial? Al año siguiente, lanzaron la Dream D-Type, su primera motocicleta de verdad, con un chasis de acero estampado pintado de granate en lugar del negro estándar. Fue un éxito inmediato. En 3 años, Honda controlaba el 70% del mercado japonés de motocicletas. A mediados de los años 50, aproximadamente 200 empresas de motocicletas habían existido en Japón. La mayoría habían desaparecido. Los motores de Honda eran más fiables, más eficientes en consumo de combustible y menos costosos de mantener. Soichiro tenía una atención obsesiva al detalle que incluía probar personalmente los prototipos, conduciéndolos hasta bien entrados sus 60 años. Pero conquistar el mercado japonés de motocicletas nunca fue el verdadero objetivo. Quería el mundo. En 1959, tomaron una decisión que parecía, en aquel momento, un poco descabellada. En lugar de expandirse a los mercados cercanos del sudeste asiático, que habría sido la apuesta segura, eligieron Estados Unidos, el mercado más grande, más competitivo y más intimidante del planeta. American Honda Motor Company abrió en un pequeño local en Los Ángeles con 8 empleados. El mercado estadounidense de motocicletas en ese momento estaba dominado por Harley-Davidson, junto con marcas británicas como Triumph, BSA y Norton. Las motocicletas en Estados Unidos tenían un problema de imagen. Se asociaban con moteros fuera de la ley, chaquetas de cuero y problemas. El número total de motocicletas importadas vendidas en 1959 fue de aproximadamente 6.300 unidades. El arma secreta de Honda era una pequeña máquina llamada Super Cub. Tenía un motor de 50 centímetros cúbicos con una transmisión semiautomática de 3 velocidades y un diseño de paso abierto que no se parecía en nada a una motocicleta tradicional. En Japón había sido una sensación. Los estadounidenses la trataban más como un juguete, algo que meterías en la parte trasera de una camioneta para viajes de camping, pero esa cercanía era precisamente el objetivo. En 1963, Honda y su agencia de publicidad, Grey Advertising, lanzaron una de las campañas más famosas en la historia del marketing. ¿Conoces a la gente más agradable en una Honda? Los anuncios mostraban estudiantes universitarios, parejas jóvenes, empresarios y familias montando Super Cubs camino a partidos de polo y muelles de veleros, sin chaquetas de cuero, sin rebeldía. Solo diversión limpia y colorida. La campaña se publicó en Life Magazine, Time, Look y el Saturday Evening Post. Fue tan exitosa que los Beach Boys escribieron una canción sobre la Honda 50 y Life publicó un artículo titulado América se enamora de Honda. El presidente de los Estados Unidos supuestamente mencionó a Honda en conversaciones diplomáticas con el primer ministro de Japón. Para finales de 1963, Honda tenía más del 50% del mercado estadounidense de motocicletas. Las ventas totales de motocicletas importadas habían saltado de 6.300 unidades a 148.000, y Honda era responsable de la mayor parte de ese crecimiento. Harley-Davidson y los fabricantes británicos de motos vieron desplomarse su cuota de mercado. La empresa, que había llegado con 8 empleados y un local, había reescrito las reglas de una industria que creía que no necesitaba ser reescrita. ¿Qué haría Honda con ese tipo de impulso? Algo que aterrorizó a Detroit. Soichiro Honda siempre había querido construir coches. Había estado compitiendo con ellos desde los años 30. El gobierno japonés, a través de su Ministerio de Comercio Internacional e Industria, tenía otros planes. El MITI quería consolidar la industria automovilística japonesa alrededor de unos pocos grandes actores como Toyota y Nissan. Intentaron bloquear completamente la entrada de Honda en el negocio del automóvil.
Soichiro los ignoró. En 1963, Honda lanzó la T-360, una pequeña camioneta. Luego vino el N600, un minicoe con un motor derivado de motocicleta. Eran pequeños, vibrantes y de poca potencia para las autopistas estadounidenses, pero demostraron que Honda podía construir un vehículo de 4 ruedas. El verdadero avance llegó en 1972 con el Honda Civic. Era un hatchback compacto con tracción delantera, suspensión independiente y un motor montado transversalmente. Con aproximadamente 725 kilos, rendía entre 15 y 17 kilómetros por litro. Asequible, fácil de aparcar y divertido de conducir en el tráfico urbano, el Civic parecía una especie diferente a cualquier cosa que saliera de Detroit. Pero fue el momento del Civic lo que lo hizo histórico. En octubre de 1973, Egipto atacó a Israel y las naciones árabes impusieron un embargo petrolero a Occidente. Los precios de la gasolina se cuadruplicaron casi de la noche a la mañana. Los conductores estadounidenses entraron en pánico. Se formaron largas colas en las gasolineras. Estallaron peleas a puñetazos. Y de repente, el mercado para los enormes sedanes devoradores de gasolina de Detroit se evaporó. El Civic estaba perfectamente posicionado. Apenas bebía combustible. Funcionaba tanto con gasolina con plomo como sin plomo. Pero lo que realmente lo distinguía no era el rendimiento de combustible. Era algo bajo el capó que avergonzaría a la industria automovilística estadounidense frente al Congreso. Los ingenieros de Honda habían estado desarrollando una tecnología llamada CVCC, que significaba Compound Vortex Controlled Combustion, combustión controlada por vórtice compuesto. Era un sistema de 3 válvulas por cilindro que quemaba el combustible de forma tan limpia que cumplía los nuevos estándares de emisiones de la EPA sin catalizador, sin requisitos de gasolina, sin plomo y sin las bombas de aire que robaban potencia y que Detroit estaba acoplando a sus motores. Los fabricantes de automóviles estadounidenses habían ido al Congreso y jurado bajo juramento que cumplir esos estándares de emisiones era imposible. Ford, GM, Chrysler, todos dijeron que no se podía hacer. El pequeño 4 cilindros de Honda ya lo había hecho. La respuesta de Detroit fue predecible. El presidente de GM, Richard Gerstenberg, miró el diseño CCC y supuestamente dijo que podría funcionar en algún motorcito de juguete de motocicleta, pero que no le veía ningún potencial para un motor de coche de GM. En ese momento, GM controlaba el 45% de las ventas de automóviles en Estados Unidos. Honda apenas había superado 1/4 del 1%. Soichiro Honda no discutió. Hizo enviar un Chevrolet Impala de 1973 a Japón. Sus ingenieros desarrollaron un juego de culatas CVCC para su motor V8 de 5,7 litros. Las atornillaron, lo encendieron y enviaron el coche de vuelta a la EPA para las pruebas. Pasó. Hubo, como escribió más tarde un periodista, algunas caras rojas en Detroit. Ahora, mientras Detroit todavía intentaba descifrar los controles de emisiones, Honda ya estaba construyendo su siguiente arma. En 1976, la compañía lanzó el Accord, y aquí es donde Honda pasó de ser una curiosidad a una amenaza genuina. El Accord era todo lo que era el Civic, pero más grande, más refinado y más cómodo. Era un hatchback de 3 puertas que se sentía como un coche de una categoría superior. Las características de serie incluían asientos de tela, tacómetro, limpiaparabrisas intermitentes y una radio AM y FM. El modelo LX venía con aire acondicionado, dirección asistida y una transmisión manual de 5 velocidades. En ese momento, Detroit todavía empujaba la palanca de 4 marchas. Si estás encontrando esto útil, dale a suscribirse. Cubrimos historias como esta cada semana sobre cómo cambian las industrias y por qué las empresas que menos esperarías terminan ganando. Lo que realmente diferenciaba al Accord
Era algo más difícil de cuantificar: el acabado y los ajustes. Los críticos lo comparaban favorablemente con sedanes europeos que costaban el doble. Los controles caían naturalmente bajo las manos del conductor. El interior era más espacioso de lo que el exterior sugería. Pesaba alrededor de 900 kilos y rendía 15 kilómetros por litro en ciudad y 19 kilómetros por litro en carretera. En su primer año a la venta, Honda vendió 18,000 Accords en Estados Unidos. Para 1978, tras introducir un sedán de 4 puertas, estaban vendiendo más de 120,000 al año. Para 1979, Honda había capturado el 2,5% del mercado automovilístico estadounidense. Eso no suena a mucho hasta que te das cuenta de que esta única empresa, una que llevaba fabricando coches apenas 16 años, estaba superando en ventas a algunas de las marcas más establecidas de Estados Unidos. Pero lo que pasó después pilló desprevenido incluso a Honda. En 1981, bajo presión del Congreso y los tres grandes, los fabricantes de automóviles japoneses aceptaron restricciones voluntarias a la exportación, limitando el número de coches que podían enviar a Estados Unidos a 1,68 millones de coches al año. El objetivo era proteger la cuota de mercado de Detroit frente a estas importaciones eficientes y fiables que los consumidores estadounidenses claramente preferían. La respuesta de Honda fue brillante. En lugar de luchar contra las cuotas, simplemente construyeron una fábrica en Estados Unidos. Honda en realidad había comenzado a planificar esto años antes. Shigeru Yoshida, quien se convertiría en vicepresidente de American Honda, comenzó a explorar ubicaciones para fábricas ya en 1975. Viajó por docenas de estados, sentándose en restaurantes familiares, estudiando a la gente local. Eligió Marysville, Ohio, un pueblo tranquilo de unas 7,000 personas, a 3 horas de Detroit. La planta de motocicletas abrió primero en septiembre de 1979, con 64 trabajadores estadounidenses y 11 instructores japoneses. Al día siguiente, llegó un fax de la sede central en Tokio, con un mensaje de 3 palabras que reformaría la manufactura estadounidense para siempre. Procedan con planta de automóviles. El 1 de noviembre de 1982, un Honda Accord gris plateado con la matrícula USA 001 salió de la línea de montaje en Marysville. Fue el primer coche jamás construido por un fabricante de automóviles japonés en suelo estadounidense. Honda estaba tan orgullosa que lo donó al Museo Henry Ford en Dearborn, Michigan, justo en el corazón de la patria de la industria automovilística estadounidense. Si eso no era una declaración de intenciones, nada lo era. En esos primeros 2 meses, los trabajadores de Marysville construyeron 968 Accords, centrándose más en aprender el proceso que en alcanzar objetivos de producción. Fabricaban unos 6 coches al día al principio, y cada uno era meticuloso. La filosofía de la planta era simple: primero aprende calidad, luego la velocidad viene después. Pero el verdadero golpe para Detroit no fue que Honda construyera una fábrica en Ohio. Fue lo que pasó una vez que esa fábrica alcanzó la producción plena. Los coches construidos en Ohio no contaban para las restricciones a la exportación. Honda ahora podía vender tantos vehículos fabricados en Estados Unidos como el mercado pudiera absorber, y el mercado estaba hambriento. A finales de los años 80, Honda estaba haciendo algo que habría sido impensable una década antes. Estaba exportando coches construidos en Ohio de vuelta a Japón. La empresa empezó a poner insignias con el escudo del pequeño águila en el pilar B de sus Accords, fabricados en Estados Unidos, publicitando con orgullo que estos coches japoneses estaban construidos por trabajadores estadounidenses en fábricas estadounidenses. En 1989, el Honda Accord se convirtió en el coche más vendido en Estados Unidos. No el importado más vendido, el coche más vendido. Punto.
Un modelo que había empezado como un hatchback para 13,000 compradores ahora superaba en ventas al Ford Taurus, al Chevy Cavalier y a todo lo demás que Detroit pudiera lanzarle. Y las cifras cuentan una historia de la que Detroit aún no se ha recuperado del todo. En los años 60, los fabricantes de automóviles japoneses tenían menos del 5% del mercado estadounidense. Para 1980, esa cifra había subido al 23%. El Accord y el Camry de Toyota se convirtieron en los referentes de lo que debía ser un sedán mediano, y los modelos estadounidenses como el Ford LTD y el Chevrolet Caprice empezaron a desaparecer de los garajes. Entonces, ¿qué salió mal dentro de Detroit? Los tres grandes habían sido lentos en adaptarse. Mientras Honda y Toyota construían sistemas de manufactura esbelta e invertían en fábricas más nuevas y eficientes, GM, Ford y Chrysler estaban lastrados por altos costes laborales, contratos sindicales y enormes obligaciones de pensiones. Respondieron a las regulaciones de emisiones atornillando equipos pesados a diseños existentes en lugar de diseñar nuevas plataformas desde cero. Sus coches compactos, vehículos como el Chevy Vega y el Ford Pinto, estaban plagados de retiradas del mercado y reputaciones de mala calidad. El contraste era difícil de ignorar. El enfoque de Honda era fabricar donde vendía, contratar trabajadores locales y entrenarlos en su propia filosofía de calidad y mejora continua. Para cuando las restricciones a la exportación fueron abolidas en 1994, Honda tenía 5 plantas solo en Ohio. La inversión acumulada de la empresa en Estados Unidos acabaría superando los $21,000 millones, con más de 25,000 trabajadores estadounidenses en su nómina. Nissan siguió a Honda a Estados Unidos con una planta en Tennessee en 1983. Toyota abrió en Georgetown, Kentucky, en 1988. Subaru llegó a Lafayette, Indiana, en 1989. Juntos, los fabricantes de automóviles japoneses han construido más de 100 millones de vehículos en Estados Unidos desde 1982. Hoy, 1 de cada 3 coches fabricados en Estados Unidos lleva una insignia japonesa. Detroit nunca desapareció, por supuesto. Los tres grandes se retiraron a donde todavía tenían ventaja, camionetas y SUVs, y encontraron enormes beneficios allí. Pero el sedán mediano, el coche que había sido la columna vertebral de la industria automovilística estadounidense durante décadas, pertenecía ahora a Honda y Toyota, y ocurrió porque un hombre que no pudo aprobar sus exámenes de ingeniería y fue rechazado por Toyota por sus malos segmentos de pistón, se negó a dejar que nadie le dijera lo que no podía construir. Soichiro Honda se retiró en 1973, el mismo año en que su Civic llegó a Estados Unidos. Él y Fujisawa se retiraron juntos en el 25º aniversario de la empresa e hicieron un pacto de que ninguno de sus hijos sería obligado jamás a unirse a la firma. Honda pasó sus años restantes viajando, coleccionando arte, esquiando y volando. Mantuvo su licencia de piloto hasta pasados los 70. En 1989, el Salón de la Fama del Automóvil lo incorporó junto a Henry Ford, Walter Chrysler y Carl Benz. Soichiro Honda murió el 5 de agosto de 1991 a los 84 años por insuficiencia hepática. Fue apenas días antes del Gran Premio de Hungría. Ayrton Senna, que ganó esa carrera en un McLaren propulsado por Honda, le dedicó la victoria. La planta de Marysville, el lugar donde Honda demostró por primera vez que podía construir coches en suelo estadounidense, sigue funcionando hoy, pero está cambiando de nuevo. Honda ha anunciado que se convertirá en el centro de vehículos eléctricos de la compañía en Norteamérica, el centro de su producción de vehículos eléctricos. El Accord
El coche que lo empezó todo allí se traslada a Indiana para hacer sitio, así que una fábrica que fue construida para resolver una guerra comercial en los años 80 ahora está siendo reconstruida para resolver una crisis climática en los años 2020. Las herramientas son diferentes, los motores son diferentes, pero el instinto es el mismo que Soichiro Honda tuvo cuando ató un motor generador a un cuadro de bicicleta en 1946. Encuentra el problema que la gente realmente tiene y construye algo para solucionarlo. Si quieres ver cómo otra empresa transformó una industria haciendo lo que los gigantes se negaron a hacer, también cubrimos esa historia. Gracias por ver.